Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Uno de los sueños de la medicina regenerativa consiste en fabricar órganos en el laboratorio para luego trasplantarlos en quienes los necesiten. Hace algunos años, un cirujano italiano publicó varios estudios revolucionarios en este campo, lo que trajo la atención no solo de sus colegas, sino que también de la prensa. Esa historia tomó dos caminos, uno relacionado con los aspectos biomédicos del procedimiento y otro que se convirtió en una historia romántica que parecía cuento de hadas, con paseos por los canales de Venecia y una boda que sería oficiada por el mismísimo Papa. Esa es la historia de hoy en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelao Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Aleosha Basáez. El año 2016, Sonia Sain, una mujer de 56 años que vive en Nueva York, tuvo un violentísimo ataque de asma. Fue de hecho tan violento que los médicos tuvieron que intubarla, un procedimiento médico con el que nos hemos familiarizado durante la pandemia y que consiste en introducir un tubo plástico flexible por la boca, pasando por la laringe y llegando a la tráquea, para generar un conducto abierto y, entre otras cosas, facilitar la ventilación de los pulmones. Debido a la gravedad de su situación, Sonia permaneció intubada por un largo tiempo, lo que lamentablemente dañó de manera irreversible su tráquea, el tubo cartilaginoso que conecta a la laringe con los bronquios. Sonia se sometió a varias cirugías para intentar reparar su tráquea, pero nada fue de mucha ayuda, y con el tiempo fue necesario someterla a una traqueotomía, un procedimiento médico que consiste en introducir un tubo directamente en la tráquea a la altura del cuello. Su calidad de vida se había deteriorado mucho y, algo frustrada, un día se preguntó por qué nadie le había ofrecido un trasplante de tráquea. Ella sabía que los médicos podían trasplantar desde córneas hasta corazones y le resultaba evidente que la tráquea era algo que también se debería poder trasplantar. Pero resultó que no. Aunque un trasplante de tráquea puede sonar como algo bastante sencillo, porque a primera vista este órgano parece solo un tubo, resulta que se trata de un sistema de órganos sumamente complejo. Por un lado, el interior de la tráquea está forrado con pequeños filamentos en forma de pelo, llamados cilios, que se mueven sincrónicamente y que ayudan a mantener limpia la ruta de entrada a los pulmones. Pero sin lugar a dudas, el mayor desafío en un trasplante de esta naturaleza es llevar sangre a la tráquea. Durante décadas, se había asumido que el suministro de sangre a la tráquea dependía de una red muy compleja de minúsculos vasos sanguíneos, lo que hacía que en la práctica fuera imposible reconectar quirúrgicamente una tráquea de un donante en una persona, y por lo tanto, los trasplantes de tráquea no eran considerados como una alternativa terapéutica realista. La idea de esta irrigación tan compleja de la tráquea provenía del trabajo de un destacado cirujano de Harvard, y tal vez ese detalle hizo que durante mucho tiempo
nadie explorara en profundidad si ese era realmente el caso. De hecho, hay cientos y cientos de artículos científicos que comienzan diciendo algo así como: debido a que es imposible realizar trasplantes de tráquea, durante años se intentó reemplazar la tráquea con un tubo sintético, pero estos no eran una solución en el largo plazo. Algunos cirujanos habían intentado temporalmente trasplantar tráqueas en los brazos de los receptores para que ahí desarrollaran una nueva red de vasos sanguíneos antes de moverlos a la garganta, pero todos los esfuerzos parecían chocar con el dogma: la tráquea es imposible de trasplantar. Eso hasta que el año 2008 apareció en escena el médico que lo cambió todo, y el protagonista de esta historia, el cirujano italiano Paolo Macchiarini. Su historia es una que da para película, una suerte de comedia romántica científica que lentamente cambia de género. Paolo Macchiarini atrajo la atención mundial cuando afirmó haber trasplantado una tráquea sintética que había imprimido en 3 dimensiones y que luego había recubierto en su interior con células madre del mismísimo paciente, las que habían generado una capa de células epiteliales secretoras como las que se encuentran en una tráquea. El trasplante de un órgano sintético recubierto de células madre del propio receptor era una noticia que lo cambiaba todo. El santo grial de la medicina regenerativa. Órganos sintéticos funcionales y sin rechazo. A partir de este punto, la fama de este médico creció de manera gigantesca, se convirtió en una celebridad y llamó la atención de todo el mundo, partiendo por el Instituto Karolinska de Estocolmo. El Instituto Karolinska es el hogar de la Asamblea del Premio Nobel, el organismo que ha otorgado los premios con este nombre desde el año 1901, y en 2010 el Instituto Karolinska contrató a Paolo Macchiarini para que se hiciera cargo de uno de sus proyectos más ambiciosos, el Centro Avanzado de Medicina Regenerativa Translacional, un centro de investigación biomédica enfocado en mejorar la salud de los pacientes con soluciones innovadoras, como las tráqueas sintéticas y recubiertas por células madre que había desarrollado Macchiarini, quien en su presentación inicial a sus colegas los deslumbró con sus datos y animaciones relacionadas con el trasplante de tráqueas sintéticas. A poco de llegar al Instituto Karolinska, Macchiarini anunció que tenía un paciente que necesitaba urgentemente una de sus nuevas tráqueas artificiales. El paciente, que vivía en Islandia, tenía un tumor de crecimiento lento en su tráquea y el diagnóstico no admitía lugar a dudas. Sin la cirugía, moriría. Macchiarini había generado previamente nuevas tráqueas de donantes humanos fuera de Suecia, pero el paciente islandés fue el primero en recibir un implante sintético de tráquea en el Hospital Universitario Karolinska. Por supuesto, para justificar un procedimiento radical como la extirpación de la tráquea de un paciente, se necesita evidencia convincente de la efectividad del procedimiento, primero con estudios en animales, una fase de investigación llamada preclínica, así como un agotamiento de todas las demás alternativas de tratamiento. Macchiarini afirmó que ambas condiciones se cumplían en este caso. Realizó la cirugía amparándose en algo conocido como uso compasivo, un tipo de autorización que solo se utiliza en circunstancias extremas, generalmente cuando el paciente es terminal y cuando no existe ningún tratamiento alternativo. Macchiarini invitó a un colega más joven, el médico Carl-Henrik Grinemo, a asistirlo en la cirugía y después de 10 horas agotadoras le pidió que hiciera las últimas suturas. Luego, el paciente de 36 años fue trasladado a otro hospital, donde los médicos tratantes tuvieron pocas oportunidades de seguir su recuperación a largo plazo. 2 meses después, Macchiarini se acercó a Grinemo nuevamente, el joven colega al que invitó al pabellón, para que fuera uno de los múltiples coautores de un artículo sobre el caso que publicarían en el New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas del área biomédica. Se trataba de una gran oportunidad para un investigador joven como Grinemo, el que aceptó con gusto escribir un informe de seguimiento de 1 mes sobre la condición clínica del paciente islandés. Consultó los registros médicos del paciente, que describían a un hombre con una infección en un pulmón, pero que por lo demás iba bien, y escribió su contribución.
El paciente ya había sido trasladado de vuelta a Islandia para entonces y de hecho había sido dado de alta. Parecía que la cura casi milagrosa de Macchiarini estaba funcionando como se esperaba. Pronto hubo un segundo paciente para trasplante, un hombre estadounidense de 30 años que, después de su operación en el Instituto Karolinska, regresó a los Estados Unidos y los médicos suecos no pudieron seguir su progreso. 3 meses después de su cirugía, se enteraron de que había muerto en su casa. Solo 4 meses después de la muerte de este paciente, una mujer turca de 22 años se convirtió en el tercer paciente de Macchiarini. En los 3 casos, el médico había afirmado que los pacientes estaban en una situación desesperada, terminal, y cuya única esperanza era una cirugía experimental de trasplante de tráquea, argumentos que fueron usados por el cirujano para conseguir una exención hospitalaria y fue autorizado a realizar las cirugías. Sin embargo, los 3 pacientes habían estado en condición estable antes de sus cirugías, una realidad que Macchiarini no compartió con sus colaboradores y coautores en 2 artículos académicos sobre las cirugías que posteriormente fueron publicados en la revista The Lancet. En septiembre de 2012, las noticias sobre las hazañas de Macchiarini no solo aparecían en revistas científicas, sino que también en la primera plana del New York Times. La historia capturó la atención de Benita Alexander, una productora del canal de televisión NBC, que le propuso a su jefa hacer un gran reportaje sobre este cirujano que estaba liderando una revolución en el mundo de la medicina regenerativa. Alexander se reunió con Macchiarini en el bar de un hotel y semanas más tarde pasaron varios días juntos trabajando en la serie de reportajes. Lentamente, Benita Alexander se dio cuenta de que la relación profesional que tenía con Macchiarini se estaba convirtiendo en otra cosa. Una de las máximas del periodismo es que no hay que involucrarse con los protagonistas de la historia, ya que eso puede comprometer la objetividad del reportaje. Pero fue inevitable. En ese momento, esta historia sobre el cirujano estrella de la medicina regenerativa se convirtió en una historia de amor. La relación personal entre la productora y el cirujano floreció. En junio de 2013 volaron a Venecia, para lo que Benita Alexander describió como un fin de semana increíblemente romántico. Macchiarini le compró rosas rojas, joyas y la llevó a pasear en góndola. Como un par de adolescentes, colocaron candados de amor en el ponte de la academia, uno de ellos con la inscripción BP Forever, 23 de junio del 2013. Siempre que estaban juntos, Macchiarini era extremadamente generoso y romántico. Pero claro, para Benita Alexander, la relación significaba un gran problema, ya que seguían trabajando en la serie de reportajes. Un poco más tarde, ella lo fue a visitar a Estocolmo, mientras él se encargaba del seguimiento de su tercer paciente, la mujer turca, que había regresado al hospital para un seguimiento postoperatorio. Macchiarini le propuso matrimonio a Benita Alexander el día de Navidad del año 2013. En los meses previos a la emisión del reportaje de la NBC, titulado Un salto de fe, Macchiarini y Benita Alexander hicieron viajes a las Bahamas, Turquía, México, Grecia e Italia. Fueron de compras y comieron en restaurantes con estrellas Michelin. Macchiarini incluso llevó a Alexander y a su hija a conocer a su madre en Italia, quien les cocinó ñoquis caseros y les mostró fotos del álbum familiar, mientras el cirujano traducía al inglés. Después de su propuesta de matrimonio, Macchiarini le dijo a su prometida que no podrían verse para el año nuevo porque tenía que atender de emergencia a un paciente muy importante. Cuando ella lo presionó para obtener detalles, él le confesó que formaba parte de un grupo secreto de médicos que atendía a las personalidades más importantes del mundo. Entre sus pacientes estaban Bill y Hillary Clinton, el emperador Akihito de Japón y quien por esa época era presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Finalmente, en octubre de 2014, Macchiarini le dijo a su prometida que se había reunido con el Papa Francisco durante 4 horas y que el pontífice no solo consintió el matrimonio de la pareja, ya que ambos estaban divorciados, sino que además prometió oficiarlo en su residencia de verano, el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. La boda soñada sería el 11 de julio del 2015. Los invitados al evento serían, entre otros,
Los presidentes y primeras damas de Estados Unidos, Rusia y Francia, Bill y Hillary Clinton, Andrea Bocelli, Kofi Annan, Russell Crowe, Elton John, Kenny Rogers y, por supuesto, Su Santidad el Papa Francisco. Cuando se acercaba la fecha de la boda, y después de tener todos los preparativos listos, Benita Alexander renunció a su trabajo en la NBC el 13 de mayo de 2015 y notificó a la escuela de su hija que ella no volvería. Al día siguiente, el 14 de mayo, 2 meses antes de la fecha de la boda, Alexander recibió un correo electrónico de un amigo. En la línea del asunto decía simplemente «El Papa». El correo incluía un enlace a un artículo en un periódico que detallaba los planes del Vaticano para que el Papa Francisco visitara a América del Sur durante todo el mes de julio, en el mismo momento en que se suponía iba a oficiar su boda. En ese instante, Benita Alexander sintió que el suelo bajo sus pies se caía. Unas semanas más tarde, Alexander enviaría un correo electrónico a los invitados en 17 países, cancelando la boda. Muchos ya habían comprado vuelos, reservado hoteles y comprado ropa nueva para lo que todo el mundo esperaba fuera la boda de un libro de cuentos. Después de cancelar la boda, le envió un correo electrónico a Macchiarini recriminándole su actitud y cerrando su mensaje con un «¿Quién diablos eres y qué demonios te pasa?». Con la ayuda de un investigador privado, Benita Alexander descubrió que prácticamente todos los detalles que Macchiarini proporcionó sobre la boda eran falsos. Más aún, una revisión en los registros públicos en Italia mostró que Macchiarini seguía casado con Emanuela Pecchia, su esposa durante casi 30 años. El investigador privado contratado por Benita Alexander, un ex detective de la Policía Estatal de Pensilvania, dijo que nunca había sido testigo de un fraude de esta naturaleza, con un nivel de complejidad y fantasía impresionante. El hecho de que Macchiarini pudiera mantener todos los detalles alineados y compartimentar estas diferentes vidas y mentiras resultaba realmente asombroso. Cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, entonces no es verdad. Y sin embargo, ignoramos las señales. Nuestro juicio crítico se pone en pausa. En este caso, eso sucedió tanto a nivel personal como institucional. Porque claro, así como la historia de amor de Paolo Macchiarini era una elaborada mentira, también lo era el resultado de sus cirugías, ya que casi todos sus pacientes habían muerto, algo que las autoridades del Instituto Karolinska sabían desde el año 2011, pero que de manera increíble y negligente decidieron ignorar. El 2 de septiembre de 2011, 3 meses después de la cirugía del paciente islandés, un profesor en Lovaina, Bélgica, envió una carta a la vicerrectora del Instituto Karolinska, Harriet Wolver Henriksson, afirmando que Macchiarini había incurrido en conductas reñidas con la ética en la investigación en el pasado. Esta carta fue redirigida al nuevo presidente del Instituto Karolinska, el profesor Anders Hamsten, instándolo a poner fin a más implantes de tráqueas sintéticas. Las acusaciones eran gravísimas. En su carta, el profesor belga afirmó que las tráqueas sintéticas recubiertas con células madre no se transformaban en tráqueas vivas, como afirmaba Macchiarini. La carta mencionaba innumerables fracasos en experimentos con animales y calificó el resultado de las cirugías humanas anteriores de Macchiarini como desastrosas e informó que al menos la mitad de los pacientes murieron y los sobrevivientes estaban muy graves y con cuidados paliativos. La carta terminaba diciendo que en estricto rigor no existía ni una sola pieza de evidencia que respaldara las afirmaciones de Paolo Macchiarini, el cirujano estrella del Instituto Karolinska. Sin embargo, el instituto decidió ignorar esta advertencia y nadie se enteró de las dudas sembradas sobre el trabajo de Paolo Macchiarini, incluyendo a los 24 coautores del artículo enviado al New England Journal of Medicine, revista que rechazó publicar el estudio por considerar que faltaban datos. Paolo Macchiarini siguió realizando sus cirugías experimentales. La historia de la mujer turca es especialmente trágica. La joven inicialmente se había sometido a una cirugía en otro lugar para solucionar un problema no relacionado, la sudoración excesiva de sus manos, pero terminó con una tráquea dañada accidentalmente
lo que la puso en un curso de devastación total. Ella buscó la ayuda de Macchiarini, pero su operación tuvo resultados desastrosos, convirtiendo su vida en un infierno. Sus vías respiratorias producían tanta mucosidad que tenían que ser limpiadas cada 4 horas, en un procedimiento casi insufrible. En la primavera del año 2013, 6 meses después de la operación de Macchiarini, la tráquea sintética comenzó a colapsar. El cirujano decidió retirar la primera tráquea plástica e implantar una nueva, pero después del segundo trasplante, la joven se deterioró aún más. Sus secreciones en las vías respiratorias solo aumentaron. Tuvo que someterse a miles de broncoscopías y cientos de cirugías durante un periodo de 3 años en la unidad de cuidados intensivos. En paralelo, Grinemo, el joven médico que asistió a Macchiarini en su primera cirugía en Suecia, junto con 3 colegas médicos del Instituto Karolinska, que estaban involucrados en el cuidado de la mujer turca, se alarmaron cuando el paciente islandés regresó a su hospital en el otoño del 2013 con quejas similares. Se dieron cuenta de que, a pesar de las afirmaciones de Macchiarini sobre el éxito de las cirugías publicadas en varios artículos científicos, los pacientes en realidad habían sido mutilados. Tanto la paciente islandesa como la mujer turca estaban demasiado incapacitados para hablar por sí mismos, por los que a fines del otoño de 2013, Grinemo y sus 3 colegas se comunicaron con los familiares de los pacientes en busca de un permiso para revisar sus registros médicos. Tardaron semanas en recibir las autorizaciones, pero una vez que lo hicieron, lo que encontraron los sorprendió. El paciente islandés había desarrollado fístulas entre la tráquea artificial y su esófago y había sido sometido a varias cirugías que buscaban reparar el daño, pero estas no fueron exitosas. Pronto su esófago también tuvo que ser extirpado, lo que Macchiarini sabía, pero no solo no informó de esto en el artículo que describía este caso, sino que además exageró enormemente el éxito de la operación, una omisión gravísima. Grinemo y sus 3 colegas decidieron iniciar una investigación. El resultado fue un informe de 500 páginas que identificó a las tráqueas sintéticas como el gran problema y reveló que Macchiarini había falsificado datos y suprimido información crítica en sus informes. Incluso había llegado al punto de inventar biopsias de injertos. Los denunciantes también descubrieron que Macchiarini nunca había recibido la autorización ética de la Junta de Revisión Ética Humana de Suecia, ni había obtenido la aprobación para sus tráqueas sintéticas de la Agencia de Productos Médicos, la contraparte sueca de la FDA, y había conseguido las exenciones hospitaleras para realizar las cirugías con información falsa. Lo que Macchiarini estaba haciendo, se dieron cuenta los investigadores, era experimentar con sujetos humanos vivos, eludiendo los protocolos de supervisión que existen para proteger a estos sujetos. Macchiarini evidentemente desestimó el informe y descartó las complicaciones de los pacientes, a las que calificó como manejables. Sin embargo, la desconfianza en sus métodos y resultados comenzó a levantarse entre sus colegas. Las complicaciones en los pacientes solo empeoraron cuando las tráqueas inevitablemente comenzaron a colapsar. Hubo una explosión de suturas, agujeros en los tejidos adyacentes a los implantes y desintegración de los tejidos, lo que obstruía los conductos bronquiales. Finalmente, 7 de los 8 pacientes operados por Macchiarini murieron luego de complicaciones de tal magnitud que su vida se convirtió en un infierno. Cuando los 4 colegas de Macchiarini que denunciaron estos hechos se acercaron al presidente del Instituto Karolinska para entregar los antecedentes, lo último que esperaban era la respuesta que recibieron. Fueron ignorados. Y claro, el presidente del instituto tenía muchas razones para ocultar las críticas a Macchiarini. El Instituto Karolinska estaba a punto de iniciar un masivo ensayo clínico para evaluar los implantes del cirujano italiano, una idea que parecía una pesadilla, considerando los resultados de las cirugías previas. El problema es que el instituto había recibido millones de dólares del gobierno para llevar a cabo estos estudios en Europa y Rusia. No solo eso, también estaba en marcha un plan para establecer un centro de células madre en Hong Kong, con más de 45 millones de dólares que habían sido donados por un empresario chino. En ese centro, Macchiarini podría hacer sus trasplantes de tráquea en pacientes en Asia. Y además de los incentivos financieros para mantener la marca de Macchiarini asociada con el Instituto Karolinska, muchas personas de alto poder participaron en su reclutamiento inicial,
y no querían que su reputación se empañase. La peor parte es que, en lugar de simplemente ignorar a los denunciantes, las autoridades del instituto los sometieron a una campaña de intimidación, la que incluyó acusarlos de haber infringido la confidencialidad de los pacientes e involucrando a la policía sueca, la que luego de una investigación concluyó que los denunciantes no habían hecho nada malo. Sin embargo, el incidente dejó claro que las autoridades del instituto estaban dispuestas a defender a muerte a Macchiarini. El 24 de noviembre de 2014, el New York Times publicó una historia en su primera plana sobre Paolo Macchiarini, basada en la investigación de los denunciantes, la que se había filtrado a la prensa. En respuesta, el Instituto Karolinska intentó despedir a los denunciantes, pero a última hora los abogados aconsejaron no hacerlo. En enero de 2015, la televisión nacional sueca emitió un reportaje que cubría las cirugías de Macchiarini y la desesperada situación de los pacientes. En respuesta, el público sueco exigió que el Instituto Karolinska hiciera correcciones en el rumbo. El 19 de febrero, el instituto retiró todas sus amenazas de advertencias formales a los denunciantes y el 13 de mayo de 2015 se presentaron los resultados de una investigación independiente en la que se concluyó que todos los artículos en los que Macchiarini era el autor principal, 7 en total, implicaban la fabricación de datos. Al día siguiente, Benita Alexander se enteró que su matrimonio con Macchiarini era una elaborada farsa, igual que toda su vida académica. De manera sorprendente, en agosto de 2015, el presidente del Instituto Karolinska anunció que Paolo Macchiarini había sido absuelto de todos los cargos de mala conducta científica y que mágicamente existían aprobaciones éticas para el paciente de Islandia. La única sanción contra Paolo Macchiarini fue que recibió una reprimenda por ser un poco descuidado en sus publicaciones. Ansiosos por aplacar al público y salvar su reputación, las autoridades del instituto realizaron una conferencia de prensa para anunciar la presunta inocencia de su cirujano estrella, asegurándose primero que los 4 médicos denunciantes no estarían presentes en la sala. En enero de 2016, la televisión sueca emitió un documental titulado Los Experimentos, en el que participaron como entrevistados los 4 médicos denunciantes. El documental se centró en la muerte tortuosa de una paciente rusa y el sufrimiento de otros pacientes que habían recibido los implantes de Macchiarini. Ese mismo mes, un devastador artículo sobre Paolo Macchiarini fue publicado por la revista estadounidense Vanity Fair, que describía la relación de Paolo Macchiarini con la productora de la NBC, Benita Alexander, y cómo él la engañó con una boda falsa que sería oficiada supuestamente por el Papa. Esa historia fue la gota que colmó el vaso. Irónicamente, la carrera del cirujano estrella del Instituto Karolinska terminó oficialmente cuando su historia con Benita Alexander salió a la luz. El público reaccionó con ira y exigió la renuncia de la plana mayor del Instituto Karolinska. En febrero de 2016 hubo una cascada de renuncias y despidos en el Instituto Karolinska. Primero el presidente Anders Hamsten renunció, luego varios altos funcionarios, incluido el secretario general de la Asamblea Nobel, el decano de investigación y un asesor del presidente fueron despedidos o renunciaron. El 3 de marzo, varios miembros de la Junta fueron reemplazados. En paralelo, los denunciantes recibieron un premio de Transparencia Internacional, un reconocimiento a su trabajo y el final de un proceso extremadamente complejo para ellos. El 23 de marzo de 2016, Paolo Macchiarini fue finalmente despedido del Instituto Karolinska. La noticia del fraude científico de Macchiarini, sin mencionar su debacle personal con Benita Alexander, ya era conocida en los círculos científicos de toda Europa. Eventualmente, toda la junta del Instituto Karolinska fue reemplazada. Bajo su nuevo presidente, el instituto emitió un decreto declarando a la ahora completamente deshonrado Macchiarini culpable de mala conducta científica y concluyendo que 6 de sus trabajos de investigación debían retractarse. El trasplante de tráquea se convirtió nuevamente en algo imposible, hasta que Sonia Sein, la mujer que mencioné al inicio de este episodio, preguntó por un trasplante de tráquea a sus médicos en Estados Unidos. En ese momento, un cirujano cardiotorácico se puso a investigar todo lo que se sabía sobre el suministro de sangre a la tráquea, que era el principal problema para un trasplante.
En ese proceso, descubrió que algunas de las arterias que pasan a través de la glándula tiroides también suministran sangre a la tráquea. También lo hacen algunos vasos sanguíneos que se conectan con el esófago. Se trataba de una observación realizada en el siglo XIX y simplemente se había olvidado. Validó estas observaciones estudiando el flujo de sangre tanto en animales como en humanos. Se dio cuenta de que solo unos pocos vasos sanguíneos, aproximadamente del diámetro de un tallarín, podrían proporcionar un suministro de sangre adecuado a la tráquea. Eso era algo factible desde el punto de vista quirúrgico. A mediados de enero de este año, finalmente estaba listo para probar esa técnica en una persona, y Sonia Zane se ofreció como voluntaria. La cirugía duró en total 18 horas, incluyendo el tiempo necesario para extirpar la tráquea de un donante, seguida de horas de cirugía para conectar múltiples venas y arterias y restablecer el suministro de sangre para un nuevo órgano. Sonia Zane está tolerando bien el órgano trasplantado y sus propias células ahora están creciendo dentro de él, reemplazando a las células del donante. Si bien todavía se necesitan varios meses de seguimiento para evaluar bien el éxito de la cirugía, hasta ahora el resultado es prometedor. Lamentablemente, el procedimiento no se podría utilizar en pacientes con cáncer de tráquea, ya que los pacientes trasplantados deben ser tratados con medicamentos que suprimen el sistema inmunológico para prevenir el rechazo del órgano, y eso es muy riesgoso en pacientes con cáncer. Pero personas como Sonia Zane, con tráqueas dañadas, son potencialmente buenos candidatos para este procedimiento. Actualmente, Paolo Macchiarini está inubicable. Durante un tiempo trabajó en una universidad rusa y vivió en Barcelona, y siguió publicando artículos relacionados con el trasplante de tráqueas sintéticas, pero desde hace algún tiempo nadie sabe nada de él. Tal vez se fue a vivir a un lugar aislado de Italia. Tal vez merodea en los bares cercanos y se acerca a conversar con las turistas. Después de todo, el tipo es encantador y muy probablemente le sea irresistible vivir sin engañar. Es importante, sin embargo, dejar claro que Macchiarini no actuó solo y contó con la complicidad de su empleador, el Instituto Karolinska, que prefirió poner por delante del bienestar de los pacientes sus intereses económicos y la defensa de su prestigio, algo que terminó teniendo consecuencias fatales. Y así hemos llegado al final de esta increíble historia. Espero que la hayan disfrutado. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos Patreons, Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Marián Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyenqueirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros y Michelle Baró. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.